Perfecto, bueno, Doc, muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación. Desde ya, bueno, les pido disculpas por todos los imprevistos que surgieron antes de poder comenzar la clase, pero bueno, eh, yo formo parte también de la cátedra de diagnóstico y trabajo en el Sanatorio Allende, trabajo en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional también, y vamos a tratar de hacer en esta clase de horita y media un repaso, o por lo menos traer a nuestra cabeza imágenes que sean de músculo esquelético de la parte normal. Lo patológico solamente lo voy a ir nombrando un poquito para que ustedes entiendan por qué nosotros insistimos con la normalidad, pero va a ser más que nada la parte normal. Y bueno, Rodri, sí, voy a sacar esto de acá arriba. si podés mejorar el sonido un poco, a ver. A ver, pero me voy a poner un auricular, Doc. Se escucha bien, profe, igual. Ah, perfecto, excelente, muchas gracias. Esperen que voy a poner un auricular, así tengo el micrófono al lado y podemos escuchar mejor. ¿Ahí escuchan mejor? Perfecto, Rodri. Bueno, entonces esperen que voy a tratar de sacar esto de acá arriba. Ahí está, ahora sí. Bueno, en la parte de radiología musculoesquelética nosotros tenemos que acordarnos que la anatomía del sistema musculoesquelético es muy complejo, entonces la evaluación de la patología del mismo va a requerir un conocimiento muy importante de las estructuras anatómicas normales. Y en la clase vamos a tratar de hacer un repaso anatómico de las principales estructuras óseas, músculo-tendinosas y ligamentarias mediante el empleo de las diferentes técnicas de imagen. Vamos a ver radiología convencional, ecografía, tomografía, resonancia, y un poquitito también de métodos complementarios que, digamos, no son tan complejos, sino que los dejamos para estudios específicos. Y vamos a ver algo muy poquito de patología, pero como les dije, es para que se entienda un poco más la clase. Entonces, nosotros recordamos que el aparato locomotor tiene músculos, tiene tendones, ligamentos, hueso, cartílago. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la alineación de estas estructuras y el espacio articular y cómo estaba conformado. Entonces, a modo introductorio, tenemos que saber que cuando vamos a estudiar partes blandas, tenemos como nuestro primer método es la ecografía. Que esa ecografía nos va a permitir evaluar músculos, tendones, colecciones, pero también las partes blandas las podemos evaluar con resonancia magnética. Entonces es muy importante saber que empezamos con una ecografía y si no tenemos toda la información necesaria podemos pasar a una resonancia magnética. Para evaluar el hueso podemos usar radiografía, tomografía axial computada, es como antiguamente teníamos los diferentes generaciones de tomógrafo. Hoy ya todos los centros de acá de Córdoba contamos con tomografía computada multicorte. Esto que nos permite poder hacer reconstrucciones, como dice acá la palabrita abajo. Entonces nosotros hacemos una sola pasada del paciente en el tomógrafo que nos va a dar un volumen del espacio que estamos estudiando y ese volumen tiene que ser igual en altura, en ancho y en profundidad para que nosotros podamos hacer reconstrucciones y sean reales esas reconstrucciones. Y después para evaluar las articulaciones, el gold standard es la resonancia magnética. Pero esto es lo importante, acordarnos de el ABCS, la A de alineación, la B de hueso o de bone, la C de cartílago y la S de soft tissue o de partes blandas. Como método de mayor complejidad voy a tener una artrografía, o sea, inyectar material de contraste en una articulación visto por un equipo de rayos. Hacer una artrotomografía, o sea, posterior a esta inyección puedo pasarlo al tomógrafo y ver una artrotac, o pasarlo al resonador y voy a ver una artroresonancia. Puedo emplear métodos de medicina nuclear, puedo realizar densitometrías óseas, arteriografías y puedo hacer radiología intervencionista. Pero es muy importante cuando vamos a hacer radiología intervencionista saber qué procedimiento estamos haciendo, cuál es la indicación, qué puedo llegar a encontrar yo, qué estoy buscando en ese procedimiento y cuáles pueden ser las complicaciones. Entonces ahora vamos a desglosar uno por uno los métodos y vamos a ir viendo para qué nos sirve cada uno. Radiografía, el primer método, con lo primero que nos enfrentamos cuando estamos frente a la patología osteoarticular. La radiología convencional requiere incidencias.
Y tenemos que volvernos a primer año, cuando nosotros nos tocaba estudiar los huesos. Por ejemplo, recordábamos los huesos del cráneo y decíamos que para ubicar un hueso par en el espacio teníamos que dar 3 características en el espacio, y cuando nos tocaba un hueso impar teníamos que dar 2 características en el espacio. Entonces lo vamos a hacer lo mismo para la radiología en este caso. Si yo tengo un hueso que es impar, o una estructura o una región que es impar, sí o sí yo voy a tener que tener 2 incidencias para saber que no tengo superposición de estructuras. Y acá tienen un ejemplo, estamos viendo la columna cervical, la vemos la columna cervical de frente, columna cervical de perfil, y nosotros para saber que cada uno de los cuerpos vertebrales está bien, que no hay ninguna alteración, y que también lo estoy viendo acá en el perfil, sí o sí tengo que ver 2 incidencias. Entonces recordemos, órgano o región que sea impar, sí o sí 2 incidencias. Cuando sea par, le agrego una tercera incidencia que va a ser una radiografía oblicua. ¿Y para qué vamos a ver la radiografía? Vamos a recordar de nuevo el hueso, vemos la morfología, el tamaño y la densidad. Pero el primer punto que dijimos era la alineación. Es muy importante que nosotros tengamos en nuestra cabeza ciertos reparos anatómicos y que nos van a hablar de normalidad. O sea, esto no es que ustedes tengan que salir sabiendo de acá y siendo expertos en radiología intervencionista, pero recuerden que la columna cervical tenía una disposición, la primera vértebra que no tenía un cuerpo vertebral, se lo daba la apófisis odontoide, entonces el primer cuerpo vertebral se llamaba atlas, el segundo se llamaba axis con la apófisis odontoides, lo que sería C3, C4, C5, C6 y C7. Otra característica importante de C7, decíamos que tenía la apófisis espinosa bien prominente, y ven cómo es la saliencia que tenemos acá. Entonces, es para que ustedes vuelvan y nos digan que nosotros los presionamos cuando estaban en primer año para que estudiaran anatomía. Ahora, toda esa anatomía la vamos a traspolar a las imágenes. Entonces, por ejemplo, alineación, yo sé que la columna cervical tiene una lordosis fisiológica, que es esta la disposición que tiene, y que veo que no hay ningún escalonamiento entre los cuerpos vertebrales. Entonces yo puedo hablar de que una columna cervical que está con su lordosis conservada. Por ejemplo, si yo sigo la línea de las apófisis espinosas, si veo los ganchitos de la apófisis unciforme de los dos lados, veo que están congruentes en su alineación. Entonces veo que no hay ninguna concavidad ni hacia derecha ni hacia izquierda. Entonces puedo hablar de que este paciente, por lo menos en cuanto a la alineación, tiene una columna normal. Ya empieza a haber proyecciones más específicas para evaluar diferentes estructuras, y si tenemos un paciente que ha tenido un traumatismo, un accidente de tránsito, ha tenido el famoso latigazo, podemos evaluar también algunas otras características como la apófisis odontoide y la masa lateral derecha del atlas y la masa lateral izquierda del atlas. Y si ustedes se fijan, acá hay una simetría entre este espacio y este espacio, entonces uno puede, con esta radiografía, sugerirle al médico que pidió este estudio de que puede estar pasando algo, de que puede haber algún problema con algún ligamento cruciforme o alguno de los ligamentos que teníamos en esta región, y le podemos sugerir cómo lo seguimos estudiando. Entonces, para eso es que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza este primer punto, que es la A de alineación. El segundo punto, como dijimos, era la B del hueso. Nosotros, los visualizadores que tenemos hoy en todos los centros de acá de Córdoba, tienen un sistema que se llama de PACS, que es para adquirir las imágenes y poder evaluarlas. Entonces podemos hacer diferentes magnificaciones o zoom sin perder información. Fíjense que yo estoy evaluando ahora un cuerpo vertebral lumbar. Si esta es la última costilla, entonces esto sería T12, esto es L1, esta es L2, la que está remarcada. Lo estoy viendo en una columna lumbar de frente. Tengo la columna lumbar de perfil. Como acá es muy difícil por la superposición contar los cuerpos vertebrales y las costillas, lo puedo hacer desde abajo para arriba. Veo lo que es la primera vértebra sacra, el promontorio, y cuento L5, L4, L3 y L2. Entonces nosotros estamos evaluando L2. Tiene una morfología cuadrangular correcta, no ha disminuido su altura, y para poder ver las características en la radiografía de frente, puedo hacerle un zoom, magnificar la imagen, y puedo ver lo que es el pedículo, que tiene que ser simétrico con el contralateral. Puedo ver la apófisis transversa, que es lo que está remarcado acá en marrón, también tiene que ser simétrica con la contralateral, la apófisis espinosa, la lámina y la apófisis articular con el cuerpo vertebral superior. Entonces, todas esas características yo las puedo ver, las puedo seguir y sin confundirme y sin equivocarme.
El tercer punto, que es la C, es bastante controversial, porque yo radiológicamente no puedo ver el cartílago, pero sí puedo hablar de signos indirectos de que ese cartílago está normal o está patológico. Seguimos con el ejemplo de la columna cervical. Acá lo que hicimos en este cuadradito amarillo, vamos a hacer zoom de lo que sería C2 y lo que sería C3. Veo una línea muy finita, muy delgada esclerótica de lo que sería el platillo inferior de C2. Veo lo mismo en el platillo superior de C3. El espacio articular está conservado y veo que no hay ninguna saliencia hacia anterior ni hacia posterior. Entonces yo puedo suponer y sugerir que este cartílago articular es normal, porque el espacio se encuentra conservado y porque las carillas articulares son bien homogéneas. En cambio, en el mismo paciente nos vamos un poquitito más abajo y vamos a hacer foco en lo que se ve acá en el círculo rojo. Acá vamos a ver que la esclerosis ha aumentado todo ese espacio que se está viendo ahí. Acá también ha aumentado toda la esclerosis. Ya no vemos esa línea uniforme. Vemos un piquito hacia adelante que va a ser un osteofito. Vemos un redondelito ahí en ese espacio que puede ser una geoda. Vemos más picos hacia atrás que van a ser osteofitos posteriores. Y tenemos disminución del espacio articular si se fijan en relación a los otros cuerpos vertebrales. Entonces acá vamos a estar enfrente de un paciente que yo puedo suponer que tiene un cartílago que es patológico. ¿Por qué? Porque tiene las siglas de PEGO, que son la P de pinzamiento, la E de esclerosis, la G de geoda y la O de osteofito. Todo eso nos hablan de que este paciente tiene un problema en ese cartílago, en ese espacio articular, y yo puedo dar un poco de información con esta radiografía. El cuarto punto de estas siglas que tenemos que acordar no era la S de soft tissue o de partes blandas. Es muy importante que nosotros podamos reconocer todas las regiones y las partes blandas que tenemos alrededor. Hay algunos espacios, algunos reparos anatómicos. Seguimos en el ejemplo de la columna cervical, que yo puedo evaluar lo que sería todo lo que sería la tráquea y el esófago y ver un espacio que se encuentra atrás de la faringe que se va a llamar retrofaringio, y hay un valor normal que tiene ese espacio. Si yo veo que ese valor está aumentado, o sea, que supónganse que si es de 20 milímetros y yo lo mido y me da 25, 30, 35 milímetros, y es en el contexto de un paciente que viene con rigidez de nuca, que no puede movilizar el cuello y ha estado con algún tratamiento odontológico, yo puedo sospechar, por ejemplo, que tenga un absceso retrofaringio cuando veo desplazamiento de las partes blandas, y voy a sugerir que se siga estudiando con el método que yo crea correcto. Por eso es que tenemos que ver muy bien lo que sean las partes blandas para poder, de nuevo, volver a sugerir el estudio que haga falta y el que sea correcto. No es que yo voy a dar un diagnóstico taxativo de una lesión de partes blandas con una radiografía, sino que yo puedo suponer que hay un problema y cómo lo voy a seguir estudiando. Acá le pongo ejemplos de más proyecciones de algunas otras regiones. Cuando yo le dije recién que teníamos una estructura, una región o un órgano que era par, voy a tener que dar 3 incidencias y tengo la radiografía de mano de frente, una oblicua y una de perfil. ¿Para qué nos sirve esto? Para que no se superpongan las estructuras y yo, por ejemplo, puedo ver muy bien los huesos del carpo cuando acá estoy viendo la primera fila, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme superpuesto, y la segunda fila, trapecio y trapezoide, los veo completamente superpuestos, pero si le hago una incidencia oblicua, se separan los dos y veo cómo el trapecio tiene su morfología cuadrangular correcta, que articula con el primer metacarpiano, y el trapezoide es bien chiquitito ahí ubicado. Entonces es muy importante que recordemos, cuando era par dábamos 3 proyecciones, y cuando era impar dábamos 2 proyecciones. A su vez empiezan a aparecer radiologías que son, o proyecciones que nosotros llamamos funcionales. No es que se esté moviendo el paciente mientras hacemos el estudio, sino que son diferentes posiciones a las normales. Nosotros en una columna lumbar, como es el ejemplo que estábamos viendo, sacamos una radiografía de frente y de perfil. Esta que estamos viendo acá es la de perfil. Si se fijan, acá tenemos un osteofito que va hacia superior, hay esclerosis, hay disminución del espacio articular, pero esta es una radiografía de perfil. Yo quiero saber si esta disminución del espacio y esta disminución del espacio se modifican cuando yo lo hago hacer al paciente una flexión máxima de su cuerpo o cuando lo hago hacer una extensión máxima. Esto que sería en flexión y en extensión nosotros le llamamos radiografías funcionales y podemos ver si se modifican esos espacios articulares. ¿Para qué? Para ver si yo puedo hacer un tratamiento conservador o tengo que ir a hacer algún procedimiento quirúrgico. Pero como ustedes ya están entrando un poquito más en las características de las imágenes y ya no van a hablar solamente de las partes del hueso, hablando como que esto es un fémur, esto es una tibia,
vamos a dar diferentes características radiológicas. Y vamos a hablar de que tenemos una diáfisis en el sector medial, una metáfisis, que son los 2 o 3 centímetros antes del cartílago de crecimiento, y un sector epifisario en los pacientes que todavía no han cerrado su cartílago. Pero vamos a dar más características y vamos a hablar de que tenemos una cortical, un canal medular, un recubrimiento que tienen todos los huesos que se llama periósteo, cartílago de crecimiento, la epífisis del fémur, la epífisis de la tibia y el espacio articular propiamente dicho. Acá ustedes, como la clase la van a tener grabada y por ahí también están subidas en el campus de la Facu, van a tener diferentes radiografías que tienen que saber identificar cada una de sus partes, porque nosotros cuando le tomemos el examen le vamos a dar un ejemplo de una radiografía, por decirles de mano, de rodilla, de muñeco, de lo que sea, y vamos a pedirles que reconozcan las estructuras normales. Entonces van a ver, por ejemplo, está esta radiografía de mano con la nomenclatura al costado y la aclaración de cada uno de sus puntos. Recordar muy bien los 8 huesos del carpo, del primero al quinto metacarpiano, la primer falange y la falange distal del primer dedo, F1, F2 y F3 de cada uno de los dedos del segundo al quinto. Y acá estamos viendo el radio, acá el cúbito y la apófisis estiloides del cúbito. Un ejemplo de radiografía de codo, de perfil y de frente, cómo hay diferentes características. Por ejemplo, estamos viendo la diáfisis o el sector metáfiso diafisario, esta fosita que se encontraba ahí en la parte posterior que se llama fosa olecraniana, la inserción de los músculos epicondilios, la inserción de los músculos epitrocleares, la tróclea femoral propiamente dicha, lo que sería el cóndilo o capitellum, cada una de las características de la radiografía de codo. También vemos lo mismo con la radiografía del hombro, donde vemos la clavícula, el 8 es la escama o la espina de la escápula, el 3 es la apófisis coracoide, donde se insertaban el tendón conjunto de la porción conta del bíceps y el músculo coracobraquial, el acromion, la cabeza del húmero, donde se insertaban el troquín, el músculo subescapular, y en el troquíter los 3 músculos que son supra, infra y redondo menor, cada una de esas características. Radiografía de rodilla, cómo lo vamos a ver en una radiografía de rodilla de frente en forma comparativa, lo que está en línea de puntos que va a ser la rótula. Esa es la línea fisaria, que no hay que confundirla con una fractura, lo mismo que estamos viendo acá en la tibia. Tenemos que saber nosotros que si un paciente que tiene 17, 18, 19 años todavía puede tener esa línea fisaria y no hay que confundirla. El cóndilo externo, el cóndilo interno, la cabeza del peroné. En la radiografía de perfil, reconocer también otras estructuras como la eminencia intercondilia o lo que van a ser las espinas de la tibia anterior y posterior, lo que serían los cóndilos femorales que están desdoblados, lo que sería el 11, lo que es la fosa intercondilia o la fosa troclear, que también ahí van a insertarse algunas estructuras que en esta zona van a tener los ligamentos cruzados. Radiografía de columna lumbar de perfil, y acá está un poquito más ampliado, donde podemos ver este punto 8, que son los músculos psoas, la línea sombreada de los músculos psoas. Muy importante reconocer las partes blandas, porque si yo tengo en esa zona un abombamiento de esta línea, o sea, ahí como que se desplaza esta línea, puedo suponer de que hay un proceso infeccioso, inflamatorio, y le puedo decir al médico que solicitó el estudio que lo complete con una resonancia para ver si hay una colección o un absceso de psoas. Por eso es muy importante que en la radiografía nosotros también veamos las partes blandas. Una columna lumbar de perfil, una panorámica de pelvis, como se ven acá todavía un paciente pediátrico, porque fíjense tiene el cartílago de crecimiento. Tengo la articulación coxofemoral, veo la hoja anterior y la hoja posterior del acetábulo, diferentes estructuras como la rama iliopubiana, la isquiopubiana para la inserción de cada uno de los ligamentos, del agujero obturador. Proyecciones especiales para la cadera para poder medir diferentes ángulos y ver cómo se está confrontando el fémur al techo acetabular. Una radiografía de tobillo de frente y de perfil, reconocer lo que llamábamos retropié, lo que llamamos medio pie y lo que llamamos antepié. Y también lo vamos a ver en el pie de frente y de perfil. Acá podemos reconocer lo que es astrágalo, calcáneo, escafoides, el cuboides ahí atrás, las cuñas que están superpuestas y los metatarsianos. En este caso, este sería el quinto, que es muy importante reconocerlo por la base, por las fracturas que podemos llegar a tener en esa zona. Vemos ejemplos, ya que pasamos por casi todo el aparato locomotor radiológico. Miren para qué sirve cada una de estas imágenes. Vemos acá una radiografía de rodilla de frente y de perfil. Hay esclerosis de la superficie articular, hay disminución del espacio articular,
Acá también tenemos disminución del espacio articular entre lo que es el fémur y lo que es la rótula. Entonces podemos hablar de que este... Sí, no sé si alguien quería decir algo. Bueno, seguimos nomás entonces. Entonces estamos hablando de que este paciente tenemos una artrosis tricompartimental, porque hablamos del compartimento entre el fémur y la rótula, el compartimento interno y el compartimento externo. Acá estamos viendo otro ejemplo de una radiografía de antebrazo de un pacientito pediátrico nuevamente, porque tenemos ahí el cartílago de crecimiento y la epífisis, y tiene una fractura que es incompleta porque no ha llegado a desplazarse del todo y el periósteo se ha despegado un poquitito. Entonces podemos hablar de que estamos con una fractura en tallo verde, que es una característica que tienen los pacientes pediátricos. Acá vemos otro ejemplo, una radiografía de pie comparativa bilateral, derecho e izquierdo, y vemos que la alineación del primer rayo o el primer dedo está desviado en esta morfología y que tiene un hallux valgus bilateral. Otro ejemplo de un paciente de un húmero con una fractura de morfología espiroidea, con un yeso de estos nuevos que se utilizan, que son inmovilizadores, que son hechos con impresiones 3D y se llaman brace, y estos se pueden mojar y meter al agua todo lo que uno quiera. Otro paciente con una fractura espiroidea y tiene unos arponcitos acá que se ven radiodensos, que son por cirugías del manguito rotador. Un ejemplo de fractura del fémur con, digamos, viéndolo de frente y viéndolo de perfil. Ejemplos de fracturas de antebrazo, donde tenemos que recordar, y es muy importante, que cuando yo quiero evaluar una fractura de antebrazo o de cualquier otra región, siempre tengo que incluir la articulación proximal, que sería la del codo, y la articulación distal. Porque si no, nosotros podemos tener fracturas con luxaciones y pueden pasar por alto, y uno hace el tratamiento de la fractura y se olvida de la luxación y estamos en problemas. Eso es muy, muy importante en pacientes pediátricos, pero lo tenemos que tener en cuenta y en nuestra cabeza para todos los pacientes que veamos. Este es el mismo paciente que se hizo únicamente radiografía de codo y estamos viendo la banda de tensión, esto, que han arreglado el cúbito con un material específico para poder repararlo. Entonces, con todo esto que vimos de radiología ósea, vamos a hablar de que hay tres tipos elementales de lesiones que pueden ser asociados a cambios en la densidad, que esto va a estar en relación a la cantidad de calcio, a cambios en las estructuras, que van a ser procesos que rompen o construyen hueso o pueden ser mixtos, y a la forma, que va a ser la que va a tener el hueso, que puede dar una deformidad del hueso, que generalmente está relacionado a procesos crónicos, aceptando obviamente las fracturas. Estas tres características pueden estar disminuidas en forma focal y va a ser una lesión que va a ser osteolítica o que va a estar rompiendo el hueso. O puede hacerlo en forma difusa y va a ser un paciente con osteopenia o osteoporosis, o sea que, por ejemplo, un paciente de edad avanzada que puede tener una desmineralización ósea. En cambio, cuando están aumentadas y lo hacen en forma focal, voy a tener una lesión que se va a llamar osteoblástica u osteocondensante. Por ejemplo, en una neoformación de hueso posterior a una fractura, un callo óseo, o en una metástasis que sea osteoblástica. Y también puede ser un aumento en forma difusa, que pueden ser varias lesiones, que bueno, una bastante conocida por nosotros en imágenes, la osteopetrosis, pero bueno, lo importante que ustedes tengan en la cabeza es estas tres características, estas tres ítems que nosotros vamos a evaluar. En cuanto a las fracturas, hay un capítulo traumatológico muy grande para poder hablar de fractura. Lo importante para que ustedes recuerden solamente es que teníamos fractura de trípode transversal, de tipo oblicua, rotacional o angulada, o sea que se desvía del eje de la línea media. Pueden ser traumáticas por estrés o patológicas. Fracturas que son abiertas y cerradas, y las incompletas que yo les decía que son en tallo verde, que son porque los pacientes pediátricos tienen un periósteo, un capuchón que está recubriendo el hueso, y como eso no se lesiona, producen un hematoma alrededor, no deja que se separe un hueso del otro. Por eso se llama en tallo verde, porque es como que quebráramos una ramita, pero como todavía se mantiene verde, la podemos volver a ubicar en su lugar. Con minuta quiere decir que tiene múltiples trazos y múltiples fragmentos, y por impactación que es muy difícil de que lo podamos ver. Y hay que evaluar los fragmentos y que los cabos pueden estar alineados o acabalgados. Más ejemplos de fracturas: lineal, oblicua, espiroidea, con minuta. Fracturas patológicas, importante recordar, cuando nosotros hablamos de fracturas patológicas hay una patología de base
previo a la fractura. En este caso es una paciente femenina de 54 años que consultaba por dolor de hombro y tenía una lesión acá en esta zona. Esto es una radiografía y esto es una tomografía en corte axial, en corte coronal y en corte sagital. Y si ustedes se fijan, en la cabeza del húmero está lesionada, está fracturada ahí, está fracturada acá, está fracturada acá. Lo mismo que estamos viendo que se ha despegado este fragmentito, pero acá hay una lesión que es diferente a lo que vemos acá en esta zona. Entonces este paciente tenía una lesión previa y ha hecho que se fracture en forma patológica por esta lesión previa. Acá este mismo ejemplo es de la resonancia del paciente, que bueno, ya vemos un poquito más adelante resonancia. Un apartado muy grande y muy importante que tenemos que saber reconocer, no es que ustedes le vamos a preguntar de qué tipo de tumor estamos hablando, pero sí tienen que saber que hay características que tienen los tumores en el sistema musculoesquelético. Y cuando hablamos de una lesión que puede ser o orientarse a ser una lesión benigna, vamos a hablar de que tiene un crecimiento lento, que son poco invasivas, que presentan los bordes escleróticos, ese anillito que yo les decía que se ve bien blanco y bien finito, y los márgenes están bien definidos. Uno puede decir dónde empieza y dónde termina la lesión. Y vamos a tener lesiones malignas que van a ser infiltrativas e invaden la médula ósea y los tejidos blandos, rompen la cortical y provocan una reacción perióstica, un despegamiento característico que ya lo vamos a ver. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestra cabeza y lo van a tener que hacer más adelante si les toca enfrentarse a algún tumor del sistema musculoesquelético, ordenar el análisis para que hablen con el mismo idioma con el traumatólogo o el ortopedista oncológico o el oncólogo que se los pida, así como dijimos cuando en tórax hablamos con el mismo idioma para poder poner cada uno de los segmentos pulmonares. En esto vamos a hacer lo mismo. Cuando nos toca hablar del hígado vamos a hacer lo mismo, y bueno, en osteoarticular hacemos exactamente lo mismo. Vamos a hablar de cómo son los márgenes, zona de transición le llamamos a donde termina la lesión, y yo puedo decir acá termina y acá empieza un hueso sano. Si hay o no reacción de ese periósteo que les hablaba yo, ese capuchón que lo mantiene en su lugar. Cómo es la mineralización, si está formando cartílago o está formando hueso, el tamaño de la lesión, el número de lesiones y si hay compromiso o no de partes blandas. A esto, que es lo mismo que recién dijimos, le agregamos la edad del paciente, porque es muy importante saber el grupo etario que yo estoy evaluando. No es lo mismo ver un paciente pediátrico y pensar en las lesiones que puede tener un paciente pediátrico a pensar en un paciente adulto cuando lo primero que se nos viene a la cabeza es la metástasis antes que cualquier otra cosa. Esta es la localización donde pueden estar las lesiones tumorales, que fue más o menos lo que vinimos hablando recién. Hay algunos tumores que tienen predilección por diferentes regiones, que pueden ser en la línea media o pueden ser un poquito más excéntricos o lateralizados. En la columna vertebral también hay una clasificación específica. Esto sí tenemos que recordarlo un poquitito porque puede haber alguna preguntita en el examen, los patrones de destrucción de la destrucción ósea que vamos a tener. Hay tres tipos, una que se llama geográfica, o sea que yo la puedo dibujar con un lápiz, un patrón que va a ser apolillado y un patrón que va a ser permeativo. Dentro de lo geográfico vamos a tener a su vez tres tipos, A, B y C. La A va a ser una que tiene un anillo esclerótico, como estamos viendo acá, una lesión en el calcáneo, que yo puedo decir dónde empieza y dónde termina. Y este ejemplo, bueno, era un lipoma del calcáneo, no viene al caso el diagnóstico, pero ustedes sí tienen que saber que yo estoy reconociendo acá una imagen, dónde empieza y dónde termina. Esta yo puedo decir que empieza acá, termina acá y está bombando un poquitito sobre la cortical desde adentro hacia afuera, o sea, lo está haciendo en forma endóstica, pero no tiene ese anillo blanco, entonces ya me habla que es un poco más agresiva. Y esta yo puedo decirles, empieza acá la lesión, termina acá la lesión, pero ya tiene otros componentes, como ese triangulito, como este aumento de la densidad de partes blandas, como imágenes más densas o imágenes más radiolúcidas en su interior, y esta también yo le puedo decir, empieza acá o termina acá, pero es una tipo 1C, y esto me habla de mayor agresividad. Acá tenemos otros tres ejemplos viéndola las tres seguidas. Dijimos, empieza y termina, anillo esclerótico, el mismo en el gráfico. Empieza y termina, donde nosotros decimos que termina, y no le veo el anillo, o sea, si se fijan, esta tiene el halo blanco y esta no lo tiene. Y acá lo hace en forma más difusa, difícil para nosotros poder identificar dónde empieza y dónde termina, pero si uno pone mayor ganas y puede fijarse y jugar un poquitito con la ventana, o con las densidades puede decir dónde empieza y dónde termina. La segunda, la apolillada, esta acuérdense, yo puedo dibujarla con un lápiz.
La apolillada tenemos lesiones que son mayores a 1 centímetro y que son confluentes. Y pueden ser radiolúcidas, como esta que estamos viendo acá, como esta que estamos viendo acá, o radiodensas, como esta que vemos acá o esta que vemos acá. Y aparte se acompañan ya de otras características, como están marcando estas flechitas, 3 flechitas negras, que hay un compromiso y una reacción perióstica. Entonces, esta ya habla de mayor agresividad. Y la última es la más difícil para nosotros como radiólogos poder decir hay una lesión o no hay una lesión. La apolillada les dije que tenía que ser mayor a 1 centímetro, estas son menores a 1 centímetro y son puntitos que nosotros podemos identificar sutilmente. A veces uno lo interpreta como normal porque en el día a día que nosotros estamos informando vemos 100 radiografías y por ahí se nos pasa, pero bueno, tenemos que abrir los ojos a otras características como este cepillado que tiene ahí, imágenes que son radiolúcidas en esa zona. Esto nos habla de que son múltiples orificios minúsculos que también crecen desde adentro hacia la periferia y también es una patología muy, muy, muy agresiva. Sacando de lado un poquito la radiografía, pasando al segundo método, lo único que recuerden... Sí. Perdón, antes de seguir, ¿puedes repetir lo que significaba la sigla PEGO cuando hablamos de columna? La P es de pinzamiento, la E es de esclerosis, la G es de geoda y la O es de osteofito. No es solo para columna, es para todos los espacios articulares que nosotros tengamos. Eso nos habla de que estamos enfrente de un proceso artrósico o una disminución del espacio articular. Entonces, para cualquier espacio que nosotros evaluemos, si vemos alguna de esas características, tenemos que pensar que algo está pasando. Gracias. Y algo importante de radiografía, recuerden que es un método que produce radiación de tipo X, y que nosotros con un tubo, que es donde disparamos el rayo, vamos a irradiar el paciente. Este segundo método no irradia, es bastante, bueno, es barato como la radiografía, pero es bastante accesible. Nosotros con estos equipos que son ecógrafos podemos hacerlo en un consultorio o podemos llevarlo a la habitación del paciente o podemos ir hasta un quirófano para poder hacer un estudio. Hay equipos que son portátiles y trabajan con lo que son el ultrasonido. Hay unos cristales, como le expliqué a mis alumnos en el práctico, y como, bueno, algunos de todos los profes les habré explicado a cada uno de ustedes, estos aparatitos son transductores. Acá en esta sonda hay unos cristales que son cristales de cuarzo y que trabajan por un efecto que cuando nosotros prendemos este equipo, da información, la onda de ultrasonido, hace que esos cristales hagan un efecto característico y emite una onda. Esa onda choca contra la parte del cuerpo que estamos estudiando y devuelve la onda correspondiente. Entonces, este aparatito está receptando la mayor parte del tiempo las ondas que están chocando y volviendo y emitiendo un poquitito de tiempo. Pero hace los dos sistemas, los dos fenómenos al mismo momento. Y recuerden que es como si lo estuvieran viendo ustedes en vivo cuando lo estamos haciendo, porque son 25 a 30 focos por segundo. Entonces, para el ojo humano no puede diferenciar, y cuando nosotros vamos moviendo el transductor parece que lo fuéramos viendo en vivo. ¿Qué transductor vamos a usar nosotros en el sistema musculoesquelético? Va a ser este, que se llama lineal o plano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener muy buena definición en todo lo que es superficial. O sea, yo voy a poder evaluar hasta 3 centímetros y medio de profundidad, a lo sumo 4, pero voy a ver muy bien todo lo superficial. Ya después de eso pierdo información. Entonces, puedo evaluar características de músculos, tendones, ligamentos, tejido celular subcutáneo y, por ejemplo, evaluar colecciones. Voy a ver desgarros, rupturas tendinosas, lo más frecuente que vemos es rupturas del manguito rotador como el supraespinoso, rupturas del tendón de Aquiles. Podemos evaluar colecciones, si están obsedadas, si hay quistes articulares, si son hematomas. Podemos evaluar ligamentos, por ejemplo, es muy frecuente que hoy en día cuando uno va a jugar al fútbol se tuerce un poquito el tobillo, tiene una entorsis y viene porque dice que tuvo un esguince. Bueno, nosotros podemos evaluar con ecografía los ligamentos del tobillo y poder saber si hay una lesión o no. Podemos evaluar tejido celular subcutáneo, si hay una inflamación del mismo. Esto es como yo voy a ver una ecografía. Acá el transductor está apoyado en los músculos isquiotibiales del paciente. Esto que veo, lo más superficial, es el tejido celular subcutáneo. Tengo una aponeurosis muscular, todo el músculo, y otra aponeurosis muscular y todo otro músculo. Acá lo estoy viendo, ustedes entiéndanlo de esta forma. La cabeza del paciente está acá, los pies del paciente están de este lado y está acostado boca abajo.
entonces yo estoy viéndolo en un corte que se llama longitudinal, entonces sigo la dirección de la aponeurosis y de las fibras musculares en este sentido. Diferente si yo doy vuelta el transductor, lo pongo en un corte transversal, lo corto como si fuera una rodaja de un salame, y voy a ver tejido celular subcutáneo nuevamente, aponeurosis, y ya no veo todas las líneas para aquel lado, sino que lo veo todo en este abanico, puntitos que son las diferentes fibras musculares. Y yo puedo hablar de que estos músculos isquiotibiales están normales hasta acá. Pero algo muy bueno que tenemos en la ecografía es que nosotros le podemos preguntar al paciente verdaderamente dónde le duele o cuál es el movimiento que hace que le duela. Entonces acá el paciente nos dijo, a mí me duele en la inserción de los isquiotibiales. Nos fuimos a buscarlos arriba, a la inserción de los isquiotibiales. Este es el isquion, y acá tengo toda una área anecoica que me habla a mí de que hay un problema, que probablemente haya sangrado un poquito, se haya desinsertado el tendón conjunto de los isquiotibiales, y ahí es donde yo tenía verdaderamente el problema. Si se fijan, hasta hay un poquito mayor ecogenicidad, o sea, se ve más blanco el tejido celular subcutáneo que en la otra área que era el tercio medio del muslo. En radiología yo voy a hablar de densidad. Voy a decir que sea una imagen que es hipodensa o hiperdensa, o radiolúcida o radiodensa. En ecografía voy a hablar de ecogenicidad, y lo que se ve más blanco voy a hablar que es hiperecogénico, y lo que se ve más negro o casi sin señal en este caso va a ser hipoecogénico o anecoico. Siempre es en relación a algo. En este caso nosotros de plano muscular lo hablamos en relación al tejido celular subcutáneo, o lo hablamos en este caso también. Vemos el tejido celular subcutáneo que podemos decir que es isoecogénico al plano muscular, porque son prácticamente iguales, pero siempre teniendo relación a algo. También puedo evaluar ganglios linfáticos, cómo este ganglio está aumentado de tamaño. Puedo evaluar el tejido celular subcutáneo, fíjense cómo en este era el tejido celular que estaba con una ecogenicidad bastante característica, y este puedo hablar de que está hiperecogénico, con líneas anecoicas adentro, que algunas son confluentes, y estoy enfrente de un cuadro de una celulitis. Puedo evaluar una formación quística que está en el hueco popliteo, en el sector posterior, y bueno, está bastante conocido y bastante diferenciado, que se llama quiste de Baker. Puedo agregar el fenómeno Doppler para evaluar las estructuras vasculares, como por ejemplo acá estamos viendo la vena femoral común, acá la vena femoral superficial, la vena femoral profunda, para ver si hay signos de trombosis o no. Pasamos al tercer método, que va a ser la tomografía computada. Es el método que nos permite una mejor evaluación axial del hueso y de las estructuras adyacentes. O sea, yo en radiografía no podía ver la parte axial, en tomografía sí. Nos permite hacer reconstrucciones multiplanares y en 3 dimensiones, una mejor evaluación de la patología ósea, y en la parte tumoral nos permite estadificación a distancia, no local, y una muy buena diferenciación en el trauma. Por ejemplo, si yo tengo un tumor que sea en partes blandas, en la rodilla, en el tobillo, donde sea, la tomografía me va a decir, la cortical está sana o no, pero no me va a decir si invade o no partes blandas. Y yo voy a ir a hacer una tomografía de tórax y abdomen para estadificar, que sí me va a servir esa tomografía, pero no en el sector donde está el tumor propiamente dicho. Acá vemos tomografía, una tomografía, recuerden, yo siempre les digo a mis alumnos en el práctico, nosotros tenemos que poner nombre y apellido de cada uno de los métodos que estamos viendo. Entonces, esta tomografía va a ser una tomografía axial, en este caso es de pelvis, si uno quiere, o de la articulación coxofemoral. En ventana, acá no vamos a hablar como en pulmón, que hablamos de ventana pulmonar o mediastínica, sino que acá hablamos de una ventana que se llama ósea, porque está bien diferenciado el hueso. Entonces hablamos de una tomografía axial en ventana ósea de la articulación coxofemoral bilateral, y aparte tiene una característica específica, que tiene inyección de contraste, porque ustedes se fijan, tiene las estructuras vasculares hiperdensas y que tiene inyección de contraste. En este caso, en un paciente con un politrauma, y se está evaluando a ver si había alguna lesión en la pelvis, si había una lesión vascular, y este es el mismo paciente en cortes más inferiores, donde está en el tercio medio del muslo, estamos viendo el muslo, los músculos del cuádriceps en el sector anterior, el músculo aductor y los músculos isquiotibiales, y ven cómo ahí tenemos las estructuras vasculares con contraste. Esto es otro ejemplo de un paciente con otra tomografía, que lo que estamos viendo acá es una tomografía en corte coronal, con inyección de contraste también, porque fíjense cómo está el riñón ahí con contraste.
Acá acuérdense algo muy importante, cuando nosotros hablamos de los cortes, el coronal es porque sigue la sutura coronal que teníamos entre el frontal y los dos parietales. Y cuando hablamos de los cortes sagitales, sigue la sutura sagital que teníamos entre los dos parietales. Entonces es muy importante para que ustedes sepan cómo va a ser el corte y cómo se van a ubicar en el espacio. Y un punto importante más de tomografía y de resonancia, que nosotros estamos viendo el paciente como si estuviéramos evaluando desde la camilla del paciente, o sea, desde los pies del paciente. Por ende, lo que yo estoy viendo acá a mi izquierda va a ser la articulación coxofemoral derecha del paciente, y lo que estoy viendo a mi derecha va a ser la izquierda del paciente. Entonces, esto va a ser el riñón derecho, eso es una partecita del hígado, esto es el apéndice cecal, esto va a ser la articulación coxofemoral derecha, el fémur derecho. Es muy importante que ustedes sepan para que hablen el mismo idioma que hablamos nosotros. De tomografía computada, otro ejemplo más, un paciente con una patología tumoral. Esto es importante para que recuerden eso que yo les decía recién, que para estadificar no sirve localmente, sino que sirve a distancia. Miren, este paciente tiene un tumor que parece que en la radiografía que la cortical está sana, pero le hacemos la tomografía y la cortical está rota. Vemos que pasa hacia atrás, hacia el sector posterior, se confunde un poco con el plano muscular o tendinoso en el sector posterior y yo no puedo decir si está invadido o no. Sí sé que la cortical está rota, pero no sé si hay invasión o no. Entonces, a este paciente le vamos a tener que pedir sí o sí una resonancia magnética para estadificarlo localmente. Más ejemplos de tomografía computada. Acá tenemos un corte axial en ventana ósea de una articulación glenumeral. Acá estamos viendo una lesión, este paciente había tenido una luxación del hombro, la cabeza del húmero se luxó hacia anterior e inferior y volvió a su lugar, por eso esta parte chocó con esta parte y acá quedó una muesca, ven que no es redondito como viene normalmente, tiene una muesca, y en la parte inferior chocó y se rompió esa parte. Entonces acá en el corte coronal yo estoy viendo cómo se ha lesionado la glena en ese sector inferior. Acá en este corte sagital yo estoy viendo todo el sector anterior de la glena, porque esto es la apófisis coracoides y no marca que esto es anterior y esto es posterior, se ha lesionado esa glena. Puedo hacer reconstrucciones tridimensionales, puedo hacer girar para un lado y para el otro, sacarle la cabeza del húmero para poder ver y mostrar bien dónde está la lesión. Puedo hacer diferentes tipos de reconstrucciones, puedo comparar una espinografía o un estudio de la columna completa con reconstrucciones tridimensionales y con una reconstrucción sagital de la columna completa, y esto es lo más importante de tomografía, permite evaluar la superficie articular en los planos axiales. La tomografía irradia y mucho. Entonces es muy importante que nosotros sepamos elegir cuándo vamos a hacer una tomografía y cuándo no. Esto de nuevo volvemos a lo que es riesgo-beneficio de decir, ¿hago o no hago la tomografía? ¿Me va a servir? ¿Me va a aportar? ¿Y cuánto me va a aportar? Fíjense ustedes acá que este paciente ha tenido un trauma que se llama trauma de alta energía, ha fracturado los platillos tibiales, si se fijan esto es un corte axial, esto es un corte sagital y esto es un corte coronal. Acá estamos viendo que se ha fracturado el platillo tibial externo se ha desplazado y se ha hundido en esa zona, y entonces esto nos habla de que un paciente que ha tenido un trauma de muy alta energía y que para poder reconstruirlo yo tengo que clasificar esta fractura y poder decir qué le voy a hacer a este paciente. Entonces, es muy importante que sepamos cuándo pedir la tomografía y para qué la estamos pidiendo. Pasamos al cuarto método, que es la resonancia magnética. Es el método de elección, como les dije al principio, para las articulaciones. Nos permite evaluar derrames articulares y extraarticulares. Muy bueno para partes blandas. Y en lesiones óseas me permite ver el grado de infiltración tumoral. En forma resumida, esto es lo que pasa cuando un paciente entra al resonador. Antes que pasemos a esto, radiografía y tomografía irradian, ecografía y resonancia no irradian. Entonces, le piden una resonancia a un paciente, tenemos que saber cuáles son los pacientes que pueden entrar y cuáles no pueden entrar al resonador. Recuerden las contraindicaciones, marcapaso, implantes cocleares que sean, digamos, unas cirugías bastante antiguas, que no sean de los nuevos materiales. Algún artefacto ferromagnético como alguna bala o algún otro tipo de característica pueden ingresar dependiendo de dónde esté ubicado. Entonces se le pide la resonancia al paciente, el paciente entra al resonador. Cuando entra el resonador trabaja con el protón de hidrógeno que está formando el agua, y nosotros, como en nuestro cuerpo tenemos más del 60% de agua, va a trabajar cualquier parte del cuerpo. Entonces, si yo quiero estudiar la rodilla y yo hago que el paciente entre al imán directamente sin decirle dónde quiero que estudie, me puede estudiar cualquier parte del cuerpo. Para eso le vamos a poner
cuando el paciente entra al imán, una antena que le llamamos nosotros, que es un aparatito que ponemos en el lugar donde queremos estudiar, que en este caso va a ser en la rodilla. Esa antena, por un principio físico y matemático, le vamos a decir que emita una onda de radio. Esa onda de radio va a chocar con los protones de hidrógeno, los va a excitar, va a ser unos fenómenos físicos que pasa ahí adentro, y después nosotros, esos protones se van a cargar de energía, y después nosotros le vamos a decir, bueno, saquemos esa onda, interrumpamos la onda. Como interrumpimos la onda, todo vuelve a la normalidad, todo vuelve al estado de reposo y se libera la energía. Esa energía es captada por la misma antena que tenía puesto el paciente, porque si no se puede perder la información, y se va a emitir lo que se llama la señal. Se emite una señal desde donde estamos estudiando nosotros. Esa señal, de nuevo por principios físicos y matemáticos, se transforma en una imagen y podemos reconstruir la imagen y nosotros vamos a obtener esto, por ejemplo, una resonancia del hombro. Hay gente que estudió muchísimo para que pueda pasar esto y que para nosotros hoy sea tan fácil poder ver una resonancia de cualquier parte del cuerpo y decir, puedo informar y puedo ver a un paciente por dentro. Pero es muy interesante y la verdad que hay que dedicarle mucho tiempo para poder entender cómo se produce el fenómeno de la resonancia y cómo obtenemos una imagen. Pero en forma resumida son estos 5 pasos que estamos viendo acá. Esto es un resonador, es un tubo que tiene más o menos 1,5 metros, 1,60 metros de profundidad. Entonces, pacientes que sean claustrofóbicos, por ahí es difícil poder hacerlos ingresar porque no aguantan el encierro que tienen. Esto que tiene en el centro, que se llama el anillo del gantry o el fob del gantry, tiene unos 50, 60, 75 centímetros, entonces también está como bastante apretado. Un paciente que sea un poquitito más gordito, a lo mejor no puede ingresar. Esto es un estudio de cualquier parte de osteoarticular, dura aproximadamente entre unos 12 y 15 minutos, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, diferentes secuencias para poder evaluar la resonancia. Cuando vamos a imitar las imágenes de resonancia, tenemos que saber que hay 2 imágenes que son claves. Ustedes ahora van a empezar a hablar de otros léxicos, que vamos a hablar de intensidad, y vamos a hablar de que, por ejemplo, lo que tenga médula ósea o lo que tenga grasa va a ser hiperintenso porque se ve blanco. Esto que tiene músculo en esta zona va a ser hipointenso, y el líquido, que lo vemos acá en esta articulación glenohumeral, lo vemos negro, va a ser hipointenso en lo que se va a denominar una secuencia que va a ser T1. Tenemos imagen blanca en el hueso nuevamente, imagen blanca en el tejido celular subcutáneo nuevamente, imagen un poquitito más oscura si se quiere en el plano muscular, pero el líquido acá cambió de color. Entonces acá lo tenía negro y acá lo tengo blanco, y esta va a ser una secuencia que se va a llamar T2. Esa es la gran diferencia entre una secuencia y la otra, el líquido. Si se fijan acá en el T1 está negro y acá en el líquido en este está blanco en el T2. Esto le va a servir no solo para osteoarticular, sino para cualquier parte del cuerpo que ustedes vean. Pero en osteoarticular hay una característica muy importante, que desde este T2, para nosotros poder realzar las imágenes, hay otro principio físico que hace que todo lo que tenga grasa se suprima, se apague, pero lo que tenga líquido se mantenga igual. Entonces, sobre una secuencia T2, yo le voy a suprimir la grasa, y esto que era blanco por la grasa pasó a ser negro, esto que era el tejido celular subcutáneo pasó a ser negro, y el músculo, como no tiene grasa, se mantiene prácticamente de la misma señal. ¿Para qué me sirve esto a mí? Para poder realzar el proceso patológico, donde hay una contusión y todavía sigo viendo el líquido. Esta secuencia, bueno, tiene nombres específicos dependiendo de cada equipo, de cada marca y de cada resonador, pero nosotros lo vamos a llamar el clásico STIR, que nosotros vemos en osteoarticular y usamos muchísimo. Y fíjense cómo a mí me permite ver en este corte sagital STIR cómo tengo una contusión ósea, una deformidad del hueso, y miren en el axial cómo sigo viendo lo que está blanco, que hay un problema ahí, y todo lo otro que es blanco, que es líquido, que tiene un derrame muy importante. Nosotros podemos evaluar la articulación del hombro, ver cada una de las características, ver los músculos que conforman el manguito rotador, supra, infra, redondo menor, el subescapular, podemos ver el rodete glenoideo, que era el reforzamiento para que no se luxe la cabeza. Importantísimo, siempre que evaluemos una resonancia tenemos que hacerlo en forma comparativa, no podemos hacer aislada de cada uno de los métodos. Entonces saber que acá estamos con un coronal STIR, como les dije recién, porque el líquido se ve blanco y el hueso se ve negro. Un sagital T1 no tenemos líquido para poder saber, pero miren cómo está la grasa. Y un sagital STIR, el mismo corte pero con la grasa suprimida.
y yo lo que veo en azul, entonces estoy evaluando este músculo que tengo ahí, este tendón, acá tengo en rojo otro, acá tengo en un verde un poquito más oscuro y en un verde más claro. Si yo hago un corte axial de cada una de las estructuras que pase por esta línea azul, miren, lo único que voy a reconocer va a ser este músculo, entonces tengo que saber que es ese músculo que está ahí, sé que estoy hablando del músculo supraespinoso. Supraespinoso porque está arriba de esto que era la espina, entonces yo tengo que reconocer que ese era el supraespinoso. Si evalúo la segunda línea, si ustedes se fijan, ya no tengo más supraespinoso, sí tengo este músculo que está acá adelante y este músculo que está acá atrás, entonces este va a ser el subescapular, y este va a ser el infraespinoso. Y si evalúo la tercera línea, que sería la amarilla que está pasando por esta región, ya no tengo más infraespinoso, sino que lo que tengo en el sector posterior va a ser redondo menor. ¿A qué voy con esto? Este ejemplo de lo que yo hago es que siempre que hagan una evaluación para lo que les toque estudiar, no solamente para músculo esquelético, lo hagan en forma comparativa, no mirando el estudio todo en su conjunto, sino que puedan saber cada una de las características de lo que están viendo. Ejemplo de resonancia de rodilla, cómo puedo ver ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, sobre el sector medial el ligamento lateral interno, el ligamento lateral externo, tendón cuadricipital, la rótula y tendón rotuliano. Después acá estamos viendo otras secuencias diferentes, tienen ahí en la nomenclatura para que ustedes puedan evaluarlo. Y como método de mayor complejidad vamos a ver muy poquitito de cámara gamma. Esto es un método que produce radiación, va a ser una radiación diferente a la X, que es una radiación que se llama radiación gamma, pero acá lo que pasa es diferente al rayo X. En el rayo X yo desde un tubo hago que reaccione el ánodo y el cátodo, emite un rayo y choca contra el cuerpo y lo que pasa se transforma en la imagen. En este caso lo que va a pasar es, yo voy a tener un radiofármaco que va a ser preparado puntualmente para ese paciente, se lo voy a inyectar al paciente y ese radiofármaco va a actuar con diferentes partes del cuerpo y después va a emitir la radiación que va a ser radiación gamma y lo va a captar una cámara o un detector. Entonces, en la cámara gamma, el paciente es el que produce la radiación, no el que la recibe. Eso es muy importante que ustedes sepan diferenciarlo. ¿Qué se usa para la cámara gamma? Va a ser tecnesio 99, sirve para evaluar lesiones metastásicas en el esqueleto, que se van a ver con hipercaptación, son esos puntitos negros, por ejemplo. Esto no porque es la vejiga que se está concentrando ahí en esa zona, y esto tampoco porque se inyectó por ahí el paciente. Pero sí, por ejemplo, ese punto que está ahí, ese punto que está ahí, este punto que está acá, este punto que tiene la calota craneana, son importantes que los podamos diferenciar nosotros y hablar de que si el paciente está buscando un secundarismo, saber que en esas regiones puede haber secundarismo. Pero no nos olvidemos que también hay procesos degenerativos, inflamatorios, infecciosos que pueden ser hipercaptantes, entonces siempre hay que mirar estas imágenes en el contexto correcto del paciente. Otro estudio es la densitometría ósea, sirve para poder evaluar la mineralización del hueso, cuánto calcio tiene en su interior. Este también produce, lo estamos irradiando nosotros al paciente, utiliza radiación X, y vemos el grado de mineralización y de calcificación de una parte de todo el esqueleto. Y también es el método de elección para el diagnóstico, seguimiento y valoración de la osteoporosis, muy usado en los pacientes perimenopáusicas o posmenopáusicas, que ver si necesitan algún tratamiento de medicación de estrógenos o no. Y lo último que vemos es el intervencionismo. Yo les dije que la artrografía es inyectar contraste en una articulación, que va a ser, tenemos que saber cuál va a ser la finalidad diagnóstica, para qué lo vamos a usar y para qué lo vamos a pedir, que se puede inyectar yodo y puedo dar una artrografía convencional o una artrotomografía, y se puede inyectar gadolinio y puedo tener una artroresonancia. Siempre se usa para evaluar la cápsula articular, si hay lesiones ligamentarias y cómo está el cartílago. Lo más frecuente que nosotros hacemos acá en el sanatorio es hombro y muñeca, y también lo podemos agregar acá a cadera, pero tenemos que saber muy bien para qué está pedido y qué podemos llegar a encontrar. También podemos hacer punciones biopsias para ver el estirpe histológico y el grado de malignidad de la lesión. Para fines terapéuticos como infiltraciones, cuando viene un paciente con una hernia de disco que está comprimiendo la salida de una raíz nerviosa, podemos hacer una infiltración con un anestésico y corticoide y ver si con eso podemos ayudarlo al paciente. Podemos hacer resección de tumores que sean benignos y podemos hacer estudios hemodinámicos para ver también cómo está la vascularización y si hace falta algún tratamiento de embolizar o no.
Esto es básicamente cuando nosotros hacemos intervencionismo, utilizamos un sistema de aguja que se llama semiautomática para poder tomar una muestra, son guantes estériles, un frasquito con formol y un anestésico que es la lidocaína, que es lo mismo que suele utilizar el odontólogo cuando vamos a hacer algún tratamiento. Siempre que hagamos con digamos, este sistema semiautomático va a ser guiado por ecografía, y acá tenemos la masa que está muy vascularizada, y acá estamos viendo cómo entra la aguja en ese recorrido que es donde yo quiero tomar la muestra. Y después también podemos hacerlo con diferentes agujas cuando vamos a punzar hueso, que son este tipo, que se llaman de tipo hamshidio o tipo de camisa y un mandril en su interior. El resto es todo exactamente igual. Utilizamos el tomógrafo. Si se fijan, este tomógrafo es un anillo único, en realidad tiene varios detectores, pero es un único anillo y no tiene la profundidad que tiene el resonador, entonces no genera claustrofobia. Y por ejemplo, acá el paciente tenía una lesión ahí en la cabeza del húmero, y ahí estamos viendo por tomografía cómo se introduce la aguja. Esto es muy importante porque siempre que hagamos estos procedimientos tenemos que hacerlo guiados y asistidos con los médicos que van a hacer el tratamiento definitivo de esto, porque ellos nos tienen que decir si esto, sospechando que es una lesión maligna, por dónde tengo que ingresar, porque el sitio de ingreso tiene que ser sacado con la cirugía. Y después podemos hacer también, cuando hay lesiones de los cuerpos vertebrales, poner una agujita y agregarle cemento y darle la altura correspondiente. Acá tengo un ejemplo de una lesión de un osteoma osteoide, una lesión benigna, muy dolorosa, que podemos ir a hacer una resección completa. Acá estamos haciendo inyecciones de contraste y de analgésico para cuando hacemos una infiltración, y acá estamos haciendo una artrografía de hombro. Bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas, perdón si fui muy rápido. Por ahí yo agarro viaje y si uno no me para, yo sigo, pero bueno, no sé si tienen preguntas, dudas o lo que quieran saber. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Cuando hay pinzamiento así de espacios o hernia de disco, ¿qué función tiene el ozono, los tratamientos con ozono? Bueno, es bastante controversial el tratamiento con ozono. Hay algunos que dicen que el pinzamiento, nosotros lo que tenemos en el disco intervertebral es un gel. Entonces, el pinzamiento lo que hace es tratar de empujar ese gel para donde pueda salir, y como el sector posterior es lo más débil que tiene, se va hacia el canal endomedular. Lo que haría el ozono, el principio físico del ozono, hace una reacción ahí en el interior química que produce que se deshidrate más rápido ese gel y pueda, digamos, descomprimirse la hernia o la protrusión que tiene y volver a su lugar, tratar de que vuelva a su lugar y no que se quede en el canal. Pero siempre el ozono se hace inyectándolo con un corticoide o con lidocaína, entonces uno no sabe verdaderamente si el efecto que se está produciendo es por el ozono propiamente dicho o si lo hace también el corticoide y la lidocaína. Pero lo que hace básicamente es producir nitrógeno adentro y tratar de deshidratarlo completamente al disco. Muchas gracias, profe. No, de nada. No sé si lo que siguen escribiendo en el chat es toda la asistencia o alguno puso algo que quería saber y yo no estaba viendo, pero bueno. Bueno, Rodrigo, excelente, muchas gracias por la charla. Bueno, va a quedar grabada, así que los que necesiten pueden revisarla a partir de mañana. Gracias. Bueno, Doc, y ahí está mi mail si necesitan algo más, quieren saber algo más, y si no, con mis alumnos del práctico, cualquier cosa que necesiten, también tienen mi número de teléfono y pueden escribirme lo que haga falta, no hay ningún problema. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, chicos. Nos vemos. De nada, Doc. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, muchas gracias.